regreso y como lo había anunciado antes de la pausa, estamos con el gran Nito Mestre. ¿Cómo estás, Nito? Bienvenido. Bárbaro, muy contento de estar acá en Lima. Vienes para dar un concierto sinfónico, lo cual por lo menos no es habitual para quienes hemos seguido tu trayectoria y es una hermosa sorpresa en realidad. Sí, el concierto sinfónico nació la idea en el año 2007, que fue el Nito Sinfónico. El Nito Mestre Sinfónico, claro, que se realizó en la provincia de San Juan, en la Argentina, y fue la primera vez que tocamos con una orquesta sinfónica con estos arreglos. La diferencia, después lo replicamos en distintas ciudades de la Argentina, y es la primera vez que lo vamos a hacer fuera del país. Y elegimos Lima porque es una cosa que veníamos hablando desde hace muchísimo tiempo con Guillermo Vallejos, que es el promotor de toda esta idea. ¿Y cómo así fue la elección de Lima? ¿Por qué Lima? Porque yo le dije que me gustaría hacerlo alguna vez en Lima, y ahí está el Teatro Nacional, que es divino. Yo lo conocía de antes, me lo mostraron fotos, etcétera, y ahí empecé a preguntarle, bueno, ¿y cuándo podríamos hacerlo con alguna orquesta? Y surgió este año la posibilidad de hacerlo con Sinfonía por el Perú, una orquesta juvenil. Sí, que es la que fundó Juan Diego Flores. Juan Diego Flores, claro. Sí. Y da la casualidad que yo apoyo a las orquestas juveniles en mi país. De hecho, he acompañado, he regalado alguna flauta, alguna orquesta juvenil de alguna localidad, y me encanta toda la idea. Entonces, inmediatamente, cuando me contaron del todo el proyecto que está apoyando Juan Diego Flores, y que había una orquesta juvenil y que podía tocar estos arreglos, tú dijimos, dijiste, bueno, eso es, claro. ¿Cuándo podemos juntar todas las partes? ¿Cuándo puedo venir yo? Cuando está el Teatro Nacional Libre, cuando está la orquesta. Y esto va a ser el 19 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. Y entonces, ¿y vas a revisitar tu obra, digamos? Esto, mira, cuando lo hicimos la primera vez creo que empezamos con 12 canciones solamente sinfónicas. Ahora estamos en 16, 18, porque durante el transcurso el arreglador empezamos a elegir otras canciones para poder agregar al repertorio. Y consta de una primera parte acústica y después pasamos a tocar todo con la orquesta. Con la orquesta y gran cantidad de temas de sui generis, porque se prestan a hacerse con orquesta sinfónica. No todas las canciones son para tocar con la orquesta sinfónica. Hay muchas canciones que no se prestan, pero sí hay muchas canciones sui generis que se prestan, algunas de la época de Nito Mestre, los de Conocido Siempre, algunas de la época solista, y da la casualidad que son las más renombradas, digamos. Entonces es un concierto único, no es que lo vamos a venir a hacer a cada rato, porque te imaginas que no podemos juntar todas las partes a cada rato. No, me imagino. Y esta va a ser la primera vez, entonces una emoción muy grande. ¿Por qué Lima? Vos sabés que la primera persona que abrió un sitio de internet como fan de Sui Generis y fan mío de Nito Mestre fue un peruano y no uno argentino. Entonces, ¿Antes que los argentinos? Antes que los argentinos. ¿Sí? Y cuando empezó toda la historia, me escribieron y me armaron una página. ¿Estamos hablando que de los 70 y pico? No, 80 y tantos. Y entonces siempre me quedó grabado eso, o sea, y aparte que tengo una continuidad y sé del cariño que me tienen aquí. Entonces, ahora, el Perú es una plaza que en realidad siempre ha sido muy acogedora con los músicos argentinos, con los rockeros argentinos en particular. Exactamente. Muchas bandas han tenido en Lima un lugar, digamos, de despegue de sus carreras. Claro, yo la primera vez que vine a tocar fue, creo, en el año 85, en un festival que se hizo en una universidad, afuera, en el campo, donde vine con los Hits. El grupo Hit, los Abuelos de la Nada. Y bueno, y estaba Miki González también. Claro, el gran Miki González, que ha pasado por este programa alguna vez. Y bueno, y yo vine de casualidad porque tenía que venir Fito Páez y no vino. Y entonces con 3-4 días... No vino Fito, pero vino Nito. Y con 3-4 días me dijeron, ¿te animás a ir a cantar 4 canciones y después cantás con los abuelos y con... Sí, por supuesto. Y ahí me llevé la sorpresa en mi vida, porque toqué en ese festival y yo digo, bueno, con la guitarra solo, digo, y conocerán esto, lo otro, y se vino abajo el estadio, que estaba lleno. 85, además 85 estaba Alan García de presidente, inflación económica, y sin embargo la gente respondía. Sí, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a venir todos los años a tocar, y sé del cariño que tenía y que sigue teniendo conmigo. Y aparte empecé a ir a tocar a distintos lugares, a Trujillo, Arequipa, Cusco,
Y bueno, entonces, ¿qué mejor lugar que presentar el primer concierto sinfónico de temas clásicos tocados con orquesta clásica? Y además esta orquesta, digamos, auspiciada por el proyecto de Juan Diego Flores, ¿no? Tú mencionabas que tú también apoyas este tipo de iniciativas y que a veces incluso regalas violines y tal. Sí, he regalado la flauta, una de mis flautas. Una flauta, perdón. En una entrevista dijiste que... Lo que pasa es que mi padre tocaba violín. Eso, tu padre tocaba violín. Claro, por eso. Pero en una entrevista dijiste que un instrumento puede salvarle la vida a un chico. Exactamente. ¿Te ha tocado atestiguar eso de pronto, la carrera de alguien que si no hubiese entrado en la música a un determinado momento, quizás se hubiese perdido? Bueno, no puedo saber sobre el futuro, pero sí pude ver en muchos chicos de orquestas que estaban en la calle o perdidos o sin rumbo, y cuando entraron a una orquesta juvenil de ciertas localidades, caso Chascomús, que es una localidad a 120 kilómetros de Buenos Aires, donde sacaron 500 chicos de la calle que entraron a cantar en orquestas juveniles, y con ellos tuve la oportunidad de tocar algunos temas, no con toda una orquesta, sino con un pequeño ensamble. Sí. Y es maravilloso como los chicos se salvan la vida, porque empiezan a tener compañerismo. Hay una cosa de ética y de moral, porque la orquesta tiene que funcionar todos en su conjunto, entonces es un mensaje bien democrático también. Claro, ¿no? Exactamente. Sí. Y tienen un lugar de pertenencia, tienen el colegio, su familia, a veces no tan constituida formalmente, pero tienen un lugar donde saben que pueden recurrir a tocar música que se sabe que es sanadora, y que tienen compañeros que lo van a acompañar. Entonces pertenecen a algo, tienen una función en la vida. Después, si siguen con la música o se dedican a otra carrera, es lo de menos. Pero si ya se les inoculó, digamos, el bicho de la música, y eso que tú dices, ¿no? El sentido de pertenencia. Después te empiezan a aprender a leer música, y por qué no leer libros, y por qué no ver buenas películas, y por qué no escuchar buena música, y hablar con compañeros y compartir y tener un efecto y una causa en común por realizar. Entonces realmente es fantástico todo lo que produce una orquesta. En tu caso fue, digamos, la llegada a la música fue bastante lógica, porque tu padre, comentabas, tocaba el violín. Era un cirujano que tocaba violín. Era un médico cirujano que tocaba violín. ¿En qué se puede parecer la medicina o la cirugía al violín? El bisturí al violín. La música es sanadora. Ajá. Y la música, otra de las cosas que hace, que reúne... obviamente hay musicoterapia, pero digo, está hecha, la música salva vidas no solamente por el hecho en sí de estar escuchando música, sino por el hecho de ejecutarla. Es sana en el hecho de calmar a la gente, acompañar a la gente que le está pasando mal, con ciertas enfermedades que son bastante más complicadas. La acompaña durante todo el transcurso. Se ha comprobado que la persona se empieza a sentir y a enfocar más en tratar de mejorarse. Yo estudié medicina 4 años también. Evidentemente por influencia de tu padre. Por influencia de mi padre también. Pero fue primero la música y después la medicina. Entonces. En realidad yo entré a cantar en coros cuando tenía 6 años. Claro, por eso colegio. También sé de eso del compañerismo, porque cuando entré a cantar en coros tenía una pertenencia. Y cuando a los 11 años quedé huérfano de mi padre, yo no solamente tenía mi grupo de folclore, sino que después armé mi primera banda de rock a los 11 años, gracias a que mi madre me apoyó y a mi maestro del colegio apoyó a que tenga un grupo. Entonces, al tener un grupo de música... Esa banda fue The Century Indignation. Exactamente. La indignación del siglo. La indignación del siglo. Y al yo tener una banda, yo tenía, aparte de colegio, mi casa de estudiar, tenía mi grupo, que es algo muy importante pertenecer. En ese colegio, en el Dámaso Centeno, conociste a Charly García. Sí, muchos años después conocí a Charly. En secundaria, ¿no? Tercero de media, como lo decimos aquí. Claro, exactamente, cuando tenía 15 años. Sí. Lo que muchos no saben, incluso yo no lo sabía, ¿no? Indagando un poco, es que Sui Generis nunca fue, no empezó siendo un dúo, ¿no? Se hizo famoso como dupla, pero originalmente eran varios más. ¿5 o 6? Éramos compañeros de colegio, éramos 4 compañeros de colegio más un quinto que era fuera del colegio, que era el guitarrista. Lo que pasa es que después no pasaba nada con Sui Generis durante cuarto, quinto año, incluso después de recibidos.
y entonces se fueron yendo, porque no pasaba nada. Fueron y desertando. Los que quedamos fuimos Charlie y yo, que sí teníamos una fe ciega de que nos podía llegar a ir bien. Ahora, una fe que no necesariamente se vio recompensada de inmediato, ¿no? A ustedes les costó un rato ser aceptados, fichados por una disquera, etcétera. Mucho tiempo nos costó, porque que es otra de las cosas que yo comparto con los chicos de las orquestas. A nosotros nos ha costado 3 años de que nos digan que no servíamos, que por qué no nos dedicábamos a otra cosa. ¿En serio? Pero... las canciones esas, en un caso, en una discográfica, entramos y nos dijeron, miren, yo tengo, aquí vendo porotos buenos y porotos malos. En este momento estoy vendiendo porotos malos. Quizá ustedes sean porotos buenos, pero no funciona con nosotros. Toda clase de cosas, tomarnos el pelo y todo eso. Una vez me parece, te escuché en una entrevista decir que el encargado del mantenimiento de las oficinas, alguien que veía la limpieza, los atendió haciéndose pasar por el gran gerente de la disquera. Exactamente, y nos tomó el pelo y nos hizo creer que nos iba a contratar a la semana, pero a la semana apareció el verdadero productor que nos dijo no van a grabar un disco. Quizá porque les costó tanto, entonces no se volvieron locos cuando empezaron ya a conocer la fama, la popularidad y eso. Sí, yo creo que ayudó bastante. Y ayuda bastante a forjar el espíritu para continuar, que eso es bastante importante. Cuando un chico me dice, quiero formar una banda, ¿qué es lo más fundamental? Bueno, estudia primero, no te drogues, es absolutamente fundamental, y hay que ser terco, hay que ser cabeza dura, hay que seguir, porque muchas veces te van a decir que no. Las personas que en una de esas te dicen que no son adecuadas, no están capacitadas en una de esas, tanto como vos, que sí estudiaste música, y en una de esas son productores que no saben de música, y solamente saben de marketing, no saben de cómo se está manejando el negocio en ese momento. Ahora, ¿cómo haces que tu mensaje sea aceptado por jóvenes de 20 años, millennials, que viven con la ansiedad al tope y que quieren los resultados ya y que no saben esperar, digamos, ¿no? Que les cuesta más esperar? Yo soy un poco millennial, te digo. Porque primero me gusta mucho la tecnología. De hecho, he grabado con chicos ahora de 18, 19 años que me dicen, pero estás en las redes sociales, manejas el Instagram, manejas el Twitter, el Facebook, subís cosas a Spotify, subís videos. O sea, ¿no tienes problemas con las redes sociales? No tengo cero problema, me parecen encantadoras. Y sí tiene esa cosa de velocidad del WhatsApp, que recibís un WhatsApp y lo tenés que contestar automáticamente, cuando del otro lado no están mirando qué estás haciendo, sinceramente. Pero para las cosas del destino que uno quiere forjar de su vida, hay que tener un poquito más de paciencia. Claro. No es una red social. Claro. Que no tenés que la vida contestar. no es una red social. No es una red social. La vida es un hermoso juego que hay que jugarlo con todas las alternativas y todas las fichas que te pone el de arriba para ir manejándose. Incluso las cosas que te salen mal son para tomarlas, y son pequeñas señales para aprovecharlas de alguna manera, decir, bueno, no me fue tan bien, ¿qué me quiso decir la vida con esto? Que en una de esas tengo que rotar algo los políticos también tendrían que aprender, porque sí. En una de esas no saben bien y se emperran en seguir solo ese camino. No, en una de esas tengo que rotar y ver qué otras posibilidades tengo. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Uno se enoja, es natural enojarse cuando te dicen que no servís o que te echan de algún lugar. Bueno, a ustedes imagino que les pasó también, ¿no? Claro. Al inicio, cuando les cerraban las puertas, claro. En el 70, 71. Te enoja, te hace, nos hizo quedar mal con los compañeros de colegio, le habíamos avisado, nos acaban de contratar, y venir al otro día a decir, no, nos tomaron el pelo. Es feo, pero también te puede llegar a ser fuerte, más fuerte, y no más débil. ¿Cuándo fue que les dijeron, chicos, vamos a hacer un disco con ustedes, queremos que sean una dupla oficial, digamos? Y el personaje fue Jorge Álvarez, que fue nuestro productor de ese momento. Caímos a dar, como siempre, una prueba con Charlie, le cantamos 4 canciones. Estaba en ese momento Billy Bond de La Pesada Rock and Roll, que era una banda La Pesada heavy. Rock and Roll, sí. Y estaba ahí presente, y nosotros dijimos, bueno, estamos cantando quizás porque suavecita, y acá nos van a echar. Y sin embargo vieron lo que podía llegar a pasar con Sui Generis, y incluso nos dijeron, ¿por qué no se llaman los Carlos Alberto o algo así? Porque los dos nos llamamos Carlos Alberto. Y dijimos, no, esto se llama Sui Generis y esto es así. Cosa que también nos aprendimos a estar fijos con
nosotros sabíamos que esas canciones cantadas así, en dúo, y todo esto tenía que ser de esa manera, lo vibrábamos. ¿A quién se le ocurrió el Sui Generis? El nombre de Sui Generis salió de un comentario que no te lo voy a decir porque estamos en televisión, de un profesor de matemáticas que hizo una comparación no muy santa. Ajá. Y salimos al recreo todos muriéndonos de risa y decir, Sui Generis, qué lindo nombre para un grupo. Y entonces ¿Cuál fue la comparación que hizo? Dila nomás. Sí, lo puedo decir, porque en realidad sí, es biológica en realidad, no es de un profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas dijo que el semen tenía un olor muy sui generis. Entonces salimos todos muy risueños a decir, mira, ¿por qué se le ocurrió al profesor de matemáticas decir semejante cosa? Claro. Y entonces a todos dijimos, bueno, lindo nombre para un grupo, y empezamos a mirar. Una de las bandas rockeras míticas de Sudamérica le debe su nombre al olor del semen, de alguna manera. Exactamente. Bueno, menos mal que no le pusimos semen, sí, en vez de sui generis. Semen generis podría ser llamado. Así que bueno, así son las cosas. Y ¿por qué duró tan poco? Porque claro, uno piensa en Sui Generis y tiende uno a creer que eso duró la primera experiencia, por lo menos creo que hasta el 75, ¿no? 75. 3 años. Sí, exactamente. ¿Por qué? Pero lo que pasa es que Sui Generis empezó mucho antes. Claro. Empezó en el colegio. O sea, la parte visible de Sui Generis, que es a partir de cuando salió el primer disco, el 7-2. Es 7-2. Pero nosotros estamos desde el 69, 68 trabajando con Sui Generis, o un poco más tal vez. Claro, ya es una vida más larga. Es una vida más larga. Y estuvo muy bien el tiempo que duró. Lo que pasa es que Sui Generis, para mí, como nosotros decimos con Charlie, no somos ex Sui Generis, nosotros somos Sui Generis. Porque cada uno sigue por separado. Él sigue cantando algunos temas de Sui, yo también, por ¿Nunca supuesto. hubo problema con eso, con el dominio de los temas? ¿Los temas son de los dos? No, los temas los compuso Charlie. Pero no, jamás hubo. Siempre nosotros le metimos bocadillos, pero no, ¿cómo va a haber? No, porque los temas pertenecen a Sui Generis. De hecho, los temas ahora le pertenecen a la gente. Claro. Desde hace muchísimo tiempo. Claro. Porque de Sui Generis, cuando salieron, debe haber venido de otro lado de la inspiración que puede llegar a uno tener de toda la música que escuchó en su vida y que termina siendo en los temas. Después pasa a ser de nosotros, que nosotros se lo trasladamos a la gente. ¿Y esa dinámica nunca sufrió variaciones? ¿Charlie componía? Lo arreglábamos entre todos. ¿Lo arreglaban entre los dos? Lo empezamos a cantar y a arreglar las voces entre todos, entre los dos, más precisamente. Primero con Mario Carlos Piegari, que fue el que compuso Natalia Ruiz de Sui Generis. Y después quedamos nosotros dos, y nunca hubo un rollo particular. Ya te digo, Charlie mismo dice, nosotros no somos ex Sui Generis, nosotros somos Sui Generis. ¿Es verdad que ustedes volanteaban al inicio por las calles para que la gente vaya a verlos y les decían a las chicas, vayan porque cuando seamos famosos ya no les vamos a hacer caso? Claro, exacto. Bueno, no es que no le vamos a hacer caso, no van a poder entrar a recital tan fácil como ahora, que le estamos regalando una entrada. Claro. Así que sí, nosotros por suerte nos hicimos de abajo. ¿Y cuándo fue ese momento? No sé si lo recuerdas, si es que hubo un momento puntual en el que tú dijiste, wow, ahora sí, esto va en serio, que te sentiste o empezaste a sentirte famoso, o que tu trabajo, el trabajo de ambos, podía tener un impacto en la gente a niveles masivos. No sé si fue un concierto, no sé si fue una reacción, algo que te ocurrió en la calle. Sucedió casi en cadena. En el año 71, hacia fines de diciembre, nosotros habíamos estado en un festival que se filmó y salió en una película. El festival era el Barrock 2 y la película se llamaba Hasta que se ponga el sol. Cuando salió esa película, salió un disco de esa película, y ahí vimos en un disco el nombre Sui Generis. Y entonces eso fue como el comienzo. Al poco tiempo, a los 2 meses, salió el disco Vida. Y ahí tuvimos el disco en la mano. Cuando vos tenés un disco en la mano, pasás a ser profesional. Decís, tengo un disco. Automáticamente lo empiezan a pasar en la radio. Automáticamente casi empezás a hacer, en vez de ningún show, empezás a hacer 2, 3 shows por fin de semana. Y ahí, casi sin darse cuenta, empezás a hacer lo que sería profesional, músico profesional. Pero eso lo veníamos soñando, y de alguna manera
sabíamos que iba a suceder tarde o temprano. ¿Te genera algún tipo de sensación particular el tener una estatua tuya en Mar del Plata? Un buen amigo más duro que yo, porque es de bronce y de tamaño natural, al cual abrazar. Lo que me genera de eso... Me causa gracia por un lado, porque es raro tener una estatua. No, me imagino, no tengo, claro, no tengo idea. Tu propio yo en bronce y de tamaño natural. Lo bueno que tiene, vos sabés que la gente la cuida, vos sabés que el bronce cuando lo acariciás, si no lo tocas se oscurece, pero cuando lo acariciás queda color bronce, queda más claro. Y vos ves las estatuas y en los hombros y en los brazos, en las estatuas ahora siempre están brillantes. Quiere decir que mucha gente pasa y nos acaricia. Sí, cierto. Entonces cierto. eso me da la pauta. Y están cuidadísimas, hasta ni las palomas hacen lo suyo. Así que arriba de las estatuas. Y entonces eso me da una sensación de qué buen cariño que algo hemos dejado. No por las estatuas en sí, sino lo que hemos dejado a la gente. Tú has hablado en un sinnúmero de oportunidades en público sobre los problemas que tuviste con el alcohol. Sí. 22 años, entiendo que han pasado. 21 años, más de 21 años. Más de 21 años desde que estamos cerca consumiste de los 22. alcohol por última vez. Sí. ¿Cómo convertiste todo eso en una lección? Porque tú has dicho que perdiste muchas cosas, que perdiste tiempo, perdiste gente. Sí, perdí gente, perdí tiempo, perdí salud, perdí trabajo. Perdés con el alcohol cuando sos alcohólico, no cuando una persona que no es alcohólico. Yo no soy bajo ningún punto de vista campaña antialcohólica. Mi mujer toma alcohol. No pasa nada con eso. El asunto es que te lleva un tiempo, y lo que más me llevó tiempo en darme cuenta que necesitaba pedir ayuda, porque la primera frase que tiene el alcohólico a flor de labios es decir, yo puedo solo. Claro. Esa clase de omnipotencia donde yo puedo, las frases son yo puedo, yo dejo cuando quiero, déjame que yo sé lo que hago, no me molesten, sé de qué se trata, si yo quiero paro de tomar 2 o 3 días y no pasa nada, y toda esa clase de ¿Cuáles cosas. fueron los años más crónicos, más difíciles? Y los últimos, breve tiempo antes del año 97, el año 96, digamos, y el 97, porque fueron los años donde tuve la primera internación en el 96, durante 15 días, y la segunda internación que duró un poco más de un mes y ahí casi me muero, estuve en terapia intensiva. Pero es interesante porque muchos músicos evitarían, ¿no? Para no afectar, digamos, la idea de trayectoria o su carrera artística, evitarían hablar de esas cosas. Tú más bien has hecho que ese capítulo forme parte del discurso que tú tienes respecto de la vida, de la música. Es que lo que pasa es que yo en algunos peores momentos he estado en la calle con una botella de alcohol al lado, y como tenía polioneuritis y me dolía todo el cuerpo por dentro, la única manera era estar sentado en una vereda y tomando una cerveza o algo, y alguno pasaba y decía, ¿te sentís bien? Y yo decía, sí, me siento fantástico así. Esa es la mentira que te produce el alcoholismo. Y sí me ha pasado a mí. Yo ahora lo veo como una mala película que me enseñó a que uno puede salir de ese problemón pidiendo ayuda. Yo el día que pedí ayuda, que estuve tan mal y que toqué fondo, fui y dije, me parece que yo solo no puedo. Y ahí vino el universo, se conjuró como para darme una mano, y yo tuve que ponerme a trabajar, bajar mi ego y volver a una humildad absoluta y decirme, bueno, no sé qué hacer conmigo, por favor ayúdenme, y a partir de ahí empezar a reconstruir de forma muy linda una nueva vida, porque es fantástico en una vida tener 2. Y entonces me rehice, me volví a hacer nuevamente, y de a poquitito empecé a viajar, a grabar discos, filmar películas, tocar con la orquesta sinfónica, toda la enorme cantidad de cosas que puedo hacer, sacar una cosa de aceite de oliva que estamos haciendo ahora. Sí, que lo acabas de sacar en Argentina. Que se llama Distinto Tiempo, programa Distinto de radio. Tiempo. ¿Cuándo llegará al Perú Distinto Tiempo? En algún momento lo haremos llegar. Aceite de oliva, extraordinario. Y aparte tenemos programa de radio que se llama lo haces con tu esposa, Tiempo. ¿verdad? Lo hago con Pamela, sí.
Así que bueno, se torna todo mucho más divertido. Nito, toda la suerte en el concierto del 19 de septiembre. Que es el miércoles 19 miércoles de 19 de septiembre, no Orquesta Sinfónica. De Sinfonía por el Perú. Con un repaso por los grandes temas de Sui Generis y también por los trabajos que hiciste como solista con las distintas bandas. En el teatro, el Gran Teatro Nacional. Exactamente. Y estoy seguro que va a ser tan impactante como ese concierto del 85 en el que conociste al público, pero no por primera vez. Es verdad, es verdad. Van a ser 2 hitos en la historia mía con el Perú. Muchas gracias por venir, Nito. No, gracias a ti. Bueno, terminamos el programa hoy y nos encontramos mañana a las 9 aquí en Nada Está Dicho. Muchas gracias, buenas noches.